Muy buenos días con todos. Es un buen día, ¿no? Día domingo, reunidos en la casa de Dios, con la familia de Dios, la amada novia de Cristo, la iglesia. Es un lindo día. Les felicito por haber venido, por haber dedicado este tiempo a Dios. Es la cosa más importante, buscar primeramente las cosas de Dios y lo demás ya vendrán. Les felicito. Es mi tercera visita a la iglesia y pastor, le felicito a la iglesia. Es una iglesia muy cálida. Siempre nos reciben con un abrazo, un beso, con mucha energía. Les agradezco. Es una iglesia de mucho amor, es una iglesia misionera que trata de alcanzar a personas acá y por todo el mundo. De hecho, el año pasado visité la obra hija que tienen y fue un tiempo muy, muy lindo. Siempre es una bendición compartir con ustedes, estar con ustedes. Debbie, mi esposa y yo radicamos en Arequipa, Perú. Estamos sirviendo ahí ya 32 años. Cuando fuimos a Arequipa fue un campo pionero. O sea, había una sola iglesia bautista para la ciudad de Arequipa, que es una ciudad de 1 millón de habitantes. Y por la gracia de Dios y trabajando en equipo, Dios nos ayudó a formar una iglesia, una segunda, una tercera. Con su ayuda logramos fundar un seminario bíblico, fundar un campamento. Y de 0 iglesias hace 30 años, hoy día tenemos más de 60 iglesias, pastor. Es por la gracia de Dios y es por trabajar en equipo. Y justamente en este curso vamos a compartir principios bíblicos y prácticos en cuanto a la fundación de iglesias y el envío de misioneros. El mensaje de esta mañana es la introducción y la base del curso que vamos a compartir. Todo por la gracia de Dios. Yo soy un gran pecador, no sé cómo Dios me utiliza, pero por su gracia estamos trabajando en equipo y poco a poco se lanza una iglesia, otra iglesia, el seminario, otra iglesia y como les cuento, gracias a Dios hay más de 60 iglesias en Arequipa hoy en día por su gracia y por su poder y por su honra. Está con nosotros mi esposa Débora o Debbie Bond, se llama Bond, Debbie Bond, Kresge de Douglas y yo Stephen Douglas y estamos muy muy gozosos, muy contentos de estar aquí esta mañana. Bueno, yo estoy vestido así porque estoy de luto, porque Perú no va a clasificar para los mundiales. ¿Cuántos años llevo yo en el Perú? 32. En esos 32 años nunca hemos clasificado para el Mundial. Estoy de luto. Pero también estamos celebrando la obra del Señor, amén, que es más grande. Pero algo curioso, observo que el pastor Mariano también está de luto. ¿Hay algo que pasa con el equipo de Argentina? ¿Que solo tú sabes? No, ok, nada, ok. Ya, podemos continuar. Gracias a Dios. ¿Cómo está su vista? ¿Cómo está su vista? Estamos alejados, gracias a Dios, hospedados, gracias a Dios, con Juan Carlos y Laura. Y viniendo Laura me cuenta que tenía que tener una cirugía, una operación para sus ojos. ¿Cómo está su vista? Bueno, yo necesito lentes para ver de lejos o manejar de noche, de lejos. Aquí de cerca estoy muy bien, muy bien. Pero de lejos necesito mis lentes. Y no sé, ¿cómo está tu vista? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Más o menos? Hay dos tipos de vista.
lo que he aprendido y Dios me ha impactado con lo que estoy compartiendo esta mañana? Yo creo que hay dos tipos de vista. Hay la vista física. En la Biblia hay un término para la vista física, es la palabra blepo. Blepo es el término griego cuando habla de que alguien vio algo, simplemente con la vista física vio algo. ¿Conoces a Pepe? Ah, sí, el flaco, el flaquito. ¿Conoces a Roberta? Ah, claro, la alta y guapa. Sí, la conozco. ¿Conoces a Jorge? Ah, el gordo, el gordo, sí, el gordo. ¿Y conoces a Luis? Al que le llaman mueble fino. ¿Por qué? Porque está bien acabado. Ah, sí, Luis, el viejo, bien acabado. ¿Ves ese carro rojo, ese carro verde, ese señor con pantalón azul, esa dama con vestido rojo? La vista física. Mañana yendo al trabajo, el carro que te corta el camino, ¿y qué dices a ese chofer? Dios te bendiga. No creo que debo decir, pastor, lo que unos van a pensar mañana, como palabras como idiota y otras cosas por el estilo. Vas al banco a mediodía y mira la fila, la cola. ¿De dónde viene toda esa gente? ¿Qué pasa con esa gente? Estoy con la hora. ¿Por qué toda esa gente tiene que aparecer ahora? Vas a recoger comida rápida. Y hay una fila, una cola larga. Comida rápida, no es rápida. Con toda esa gente. ¿Qué pasa con la gente? Toda esa gente. La gente es un obstáculo, la gente es una molestia, me hace llegar tarde, me ocupa mi sitio, la gente me corta el camino por la carretera. Esa gente, ¿qué pasa con esa gente? Frustrante. Vas al supermercado y hay una fila, si tienes pocos ítems, cosas que están comprando, existe, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Rápida? La caja rápida. Y dejas pasar una señora, caballero, te felicito, dejas pasar una señora y está ahí con 30 cosas y dice ahí máximo ¿cuántos? 15. Hoy la hice el favor de hacerla pasar y mira, 30 cosas. Señora, perdón, nunca fuiste al colegio, ¿no? Bueno, es obvio que no sabes leer ni contar. Esa gente, la gente. Y así tendemos a ver a la gente. Ese vecino con sus perros. Si sus perros hacen un depósito en mi césped, una vez más, ya verá. Esa gente. El otro vecino siempre estaciona y sus visitas estacionan su carro en mi lugar, en mi sitio. ¿Qué están pensando? ¿Qué pasa con esa gente? ¡Ay, la gente! ¿Me entienden? Tendemos a ver a la gente con esta vista física. Nada más. Y eso nos sirve. Vamos a Mateo 9 y vamos a ver otra historia. Un contraste muy grande. Mateo 9.
desde el versículo 35, Mateo 9, 35. ¿Cómo está su vista? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, predicando el amor de Dios, el evangelio, las buenas nuevas, el mensaje de Dios, que Dios te ama a ti y a mí. Y Dios quiere tener, anhela, desea, quiere tener una relación íntima contigo. Y por eso Cristo vino y murió y resucitó. Y con arrepentimiento y fe podemos confiar en Cristo y en su obra en la cruz. Y podemos abrir nuestros corazones con fe y recibir, invitar, abrazar a Cristo como Salvador. Cuando dice en Juan 1:12, los que creen en Cristo y le reciben. El término recibir es la idea de recibir, abrazar para sí. Yo tomo a Cristo a mí mismo, recibo, abrazo a Cristo como mi Salvador y Señor personal. Y entra en mi vida y perdona mis pecados, porque yo sé que soy pecador. Y yo confío en ti y en tu obra en la cruz. Y cuando dijiste consumada es, hecha es, has hecho todo lo necesario para que yo tenga perdón de pecados. Solo con arrepentimiento y fe tengo que recibirte, abrazarte como mi Salvador y Señor personal, y Cristo entra en nuestra vida y nos perdona y llevamos una relación íntima, una relación interna, real. No es algo superficial, como una casaca que ponemos el día domingo y venimos a la iglesia y cantamos y escuchamos, regresamos a casa, quitamos la casaca religiosa y lunes a sábado vivimos como queramos. Eso no es la vida cristiana, eso no es la salvación. Recibimos a Cristo y Él viene a morar en nosotros y llevamos con Él una relación interna, eterna, íntima, viva, real, todos los días y cada momento. Amén. Y Cristo quiere tener esa relación contigo y conmigo. Y Cristo andaba, versículo 35, predicando por todos lados ese mensaje, el evangelio, las buenas nuevas, la salvación en Él mismo, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, versículo 36. Y al ver a la gente, y al ver, ¿con qué vista? Espiritual. Ese es otro término. Ver es blepo, que normalmente representa simplemente la vista física de ver alguna cosa y ya. Pero este término es el término ido en el griego, que significa ver y percibir, ver y percibir, darse cuenta, la condición real. No simplemente que ese carro rojo se me cortó el camino, ese chofer es una persona inculta. ¿Qué le pasa? Esa es la vista física. Ido es la vista espiritual, donde vemos con vista supernatural como Superman y vemos hasta el alma y vemos la condición real de la persona. Es como una oveja descarriada, versículo 36. Y al ver las multitudes, al ver el pueblo, al ver la gente, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies, porque el mundo está lleno de gente perdida, gente lastimada, gente que sufre.
No, Cristo no ve flaco, gordo, blanco, negro, etc. Dios ve hasta el alma. Él discierne, comprende, ver la condición real, la persona. Y nosotros vemos la gente más con la vista física. Hasta decimos con este tono, esa gente, ¿qué pasa con esa gente? Y Cristo dice, discípulos, vengan discípulos, miren, pero miren a la gente. Mira ovejas descarriadas, perdidas, personas sufriendo en su matrimonio, divorciados, divorciadas, hijos rebeldes, enfermos, lejos de mí, lejos de mi palabra. Discípulos, vengan, mira la gente, me rompe el corazón. Y nosotros decimos, ¿y esa gente? ¿Y tú? ¿Robaste mi lugar en la playa de estacionamiento? ¿Qué tienes? ¿Qué estás pensando? Y Cristo dice, discípulos, mira la gente perdida, sufriendo, confundida, ciega. Tenemos que hacer algo. Son como ovejas, son como niños sin papá. Vengan, miren, tenemos que predicarlos, amarlos, aceptarlos, perdonarlos, alcanzarlos para Cristo. Amén. Por eso, ¿cómo está tu vista? ¿Con qué vista vemos a la gente? ¿Con la vista física nada más? ¿O con la vista espiritual, que es ver y percibir y estar impactado por la condición y la necesidad de la gente? Mi pobre vecino, escuché que su esposa acaba de dejarlo. Mi vecino, ¿cómo hago? Mis amigos en el trabajo, colegas, me comentaron que su hijo está metido en drogas. Se rompe mi corazón para él y para ellos. ¿Cómo hago? Tengo que hablar, tengo que hacer algo. La otra vecina, escuché que tiene cáncer de mama y con sus tratamientos y con 2 hijos pequeños y ¿cómo vamos a poder ayudarlos? Llevamos comida, vamos a visitarlo, llevar comida, cuidar a los hijos. Tenemos que hacer algo, se rompe mi corazón. El otro vecino acaba de perder su trabajo, 20 años, y lo sacaron y meten a un joven y le pagan la mitad. No susto. Ese vecino, ¿y ahora qué hará? Tiene 2 hijos en la universidad. Mi vecino. Y a propósito, es el mismo vecino que siempre te roba tu lugar de estacionamiento. Y ahora, mira, ve sus necesidades. Somos un pueblo, el mundo es un pueblo muy necesitado. Separaciones, problemas matrimoniales, divorcios, drogas, alcoholismo. Señoritas embarazadas, peleas en el trabajo, perdemos el empleo, luchamos con la familia, enfermedades, accidentes. De veras, nosotros somos un pueblo necesitado. ¿Y el mundo? Sus vecinos, amigos, parientes, familiares, colegas. El mundo es un mundo perdido. Muy necesitado. Y si solo vemos con la vista física, no vamos a cumplir la gran comisión. Estamos más fastidiados y enojados con ellos que con ganas de testificarlos, ¿me entienden? Tenemos que cultivar vista espiritual. Tenemos que ver a las personas como almas y ver sus necesidades y hablar con ellos y tratar de compartir el amor de Dios en formas tangibles y el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Tenemos que cultivar esta vista espiritual para alcanzar
a los inconversos y edificar a la iglesia. Queremos que todo el mundo gire alrededor de nosotros. Y mis problemas y mis necesidades y lo que yo quiero. Y que todo el mundo gire alrededor de mí. Y cómo la gente puede suplir mis necesidades. Pero la gente es fastidia, obstáculo, me hace llegar tarde, me quita mi lugar, me trata mal, egoísta. Bueno, creo que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y todos tenemos tanta necesidad. Y versículo 36, al ver las multitudes, al ver y comprender y entender su condición real, gente lastimada, perdida, ciega, sufriendo de mil maneras. Y Cristo respondió con amor y compasión, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Hay una parábola que realmente explica lo que vimos en Mateo 9:36. Entonces vamos a Lucas 10. Por favor, Lucas 10. Esta historia, esta parábola del buen samaritano, realmente es un ejemplo vivo de lo que acabamos de ver en Mateo 9. Necesito un joven que me ayude un momento aquí, cualquier joven ahí cerca. Gracias. Lucas 10. Hay una pregunta aquí desde el versículo 25 conmigo. Lucas 10, 25. Una pregunta de un intérprete de la ley. ¿Y cómo hago para ser salvo? Y de allí entra a tocar la relación íntima con Dios. Necesitamos tener una relación íntima con Dios, amar, recibir, seguir a Dios como Salvador y Señor, y llevar una relación íntima amándolo de corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, con toda su mente. Y si has recibido a Cristo y llevas esa relación, vas a cultivar la vista espiritual. Y vas a aprender a amar a tu prójimo. Y aprenderás a cultivar la vista espiritual. Y aprenderás a amar a tu prójimo. Aun cuando todos hacemos cosas fastidiosas. Entonces, aquí una historia. (29) Este religioso quiso justificarse a sí mismo y dijo a Jesús, entonces, bueno, ¿quién es mi prójimo? Respondió Jesús, dijo, este hombre aquí, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones que le dejaban medio muerto. Siéntate aquí. Ya. Ya. Ahí está. Medio muerto. Descendía de Jerusalén a Jericó. Jerusalén está en un monte, en las alturas, en monte. Y hay un camino que baja al río de Jordán, donde está Jericó. Entonces descendía de Jerusalén. Hay un solo camino. Hasta hoy día hay un solo camino, por lo menos pavimentado. Y yo tuve la oportunidad de visitar Israel cuando era joven. Bueno, muy joven. Y yo descendía por ese camino. Y en cada lugar, sí, hay donde estaba visualizando esta historia. Sí, por ahí podrían esconderse y salir y asaltar. Y por ahí hay un hueco, y por ahí. De Jerusalén a Jericó, unos 20 kilómetros, 25. Hay un montón de zonas donde se esconde en una curva y salen y lo asaltaron y lo dejaron medio muerto. ¿Ok? Ahí nomás. Así nomás. Porque yo obro con gracia. Medio muerto. Versículo 30. Ahora,
¿Cuál es su condición de este señor que viajaba de Jerusalén? ¿Cuál era su condición? ¿Cómo está su condición? ¿Bien o mal? Muy mal. Heridas, golpes, medio muerto, sufrimiento emocional, psicológico, medio muerto, no puede moverse, no tiene plata. No tienes plata, ¿no? Ok, ya. ¿Es fácil ver su condición real? ¿Es fácil? No sé. Entonces, 31. Aconteció que descendió un sacerdote. Y aquí vamos a ver 4 posibles reacciones. 4 posibles reacciones. Si vemos una persona lastimada, podemos hacer más daño. A ver la siguiente, Debbie. Podemos hacerle más daño. Eso ha pasado. Hemos visto en sitios cuando había un accidente de bus o un incendio y la gente llega y una gente, ¿qué hace? Lejos de auxiliar, ¿qué hacen? Le roban. Lo siento. ¿Tus zapatos? No, está bien. Está bien. ¿Verdad? Leemos historias que los primeros que llegan, lejos de auxiliar, le hacen más daño y le roban. Un hermano, una pareja en la iglesia está sufriendo. Sus hijos, su hijo y su yerna están a punto de divorciarse. ¿Cuánto están sufriendo? Y en vez de venir al lado de el mensaje que prediqué la vez pasada, y me sorprendía que Roberta y otro joven se acordaba, la vez pasada hablamos de Paracleto. En vez de venir al lado de para apoyar, auxiliar y ayudar, soltamos comentarios. Así que Fernando se va a divorciar. Seguramente sus papás no lo criaron bien. ¿Es eso lo que los papás necesitan escuchar en este momento? Entramos y hacemos más daño. Eso no es cristiano. Eso no es bíblico. Es el opuesto del amor ágape. Oye, lamento lo de tus hijos. ¿Qué pasa? Oye, ¿su hijo fue infiel? ¿O qué le pasa? Oh, bueno, pero estoy orando por ti. Y tenemos que insultarle un par de veces y luego, pero estoy orando por ti. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué actitud es eso? Alguien está sufriendo, un hijo rebelde, seguramente no lo criaron bien. Eso es lo único que podemos comentar. Debemos de rodillas estar quebrantado al ver, al ver condición real de ti o de tu esposa o tus hijos o tu matrimonio con un corazón quebrantado y cómo puedo ayudarlos. No que, bueno, eso no pasa a mis hijos. No, eso nunca pasaría a mis hijos. Soberbios y insultando. Todo lo opuesto de la Biblia, de amor ágape, de lo que Cristo haría. Cristo vino al lado del leproso, el adúltera, el mentiroso, el ladrón, el engañador. Te amo y tengo la respuesta para ti. Amén, ¿me entienden? Pero cuando vemos a personas que están sufriendo, hay 4 posibles reacciones. Uno es hacerle más daño. Número 2 es ser un espectador, lo que vemos aquí en el pasaje. 32. 1. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. O solo vio con vista física
O si vio con vista espiritual y no le importaba, casi peor. Nosotros dejamos, Dios nos dejó en este mundo, en parte, para dejar nuestra huella sobre las almas eternas. Ese sacerdote pasa por ahí y es espectador. No deja ninguna huella. ¿El sacerdote estuvo al lado de él? ¿Estaba cerca? Sí, pasó de largo. No dejó una huella. Yo diría, ese sacerdote nunca bajó por ese camino, pero sí bajó por ese camino, pero nunca dejó su huella sobre esa alma eterna. ¿Qué dice el siguiente versículo? También pasó por ahí levita, un asistente a los sacerdotes, un asistente, ayudante a los sacerdotes. Asimismo, 32, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. O solo lo vio con vista física, o si lo vio con vista ido y no le importaba, peor. Sabemos que nuestros amigos no tienen a Cristo, no nos importa, no hacemos nada. No dejó una huella, no dejó ninguna huella. Yo diría que ese levita nunca pasó por ese camino, pero sí pasó por ese camino, pero no dejó ninguna huella sobre su alma eterna. Y eso es lo que pasa cuando vemos a la gente con la vista física. No nos importa. Estamos muy apurados, estamos ocupados, la gente es una molestia. Otra opción es amparar un poco o socorrer mucho. Y eso es lo que vemos en el siguiente versículo, el 33. Pero ¿están conmigo? Lucas 10, 33. Pero un samaritano, y recuerden, los samaritanos eran enemigos, era una raza mixta. El reino del norte, samaritano, Samaria, el reino del sur, cuando el reino fue dividido en 931. El reino del norte, capital en Samaria, el reino del sur, Jerusalén, y Asiria llevó cautivos, pero introdujo gente asiria en Samaria. Se casaron una raza mixta, no pura. Por eso los del sur odiaban a los del norte, los samaritanos, porque es una raza mixta. Y ese enemigo, un sacerdote levita, pero el enemigo de él se para y lo ve y percibe su condición real y su necesidad. Y viene al lado de él y le apoya, le cura, le levanta, lo lleva, saca, paga. El samaritano es un lindo ejemplo de la vista espiritual. Los dos religiosos, terrible. Y vemos aquí en el 36 que el samaritano viéndole quedó impactado. Quedamos impactados, tenemos vista espiritual, quedamos impactados con la necesidad de los hermanos y del mundo y entendemos que tenemos que responder y obrar con amor y la palabra de Dios. ¿O pasamos de largo? Nuestro deber. El versículo 37. Cristo dijo, bueno, el otro dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Ese es nuestro deber. Esa es la gran comisión. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio en nuestra Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último. Es hacer discípulos, es alcanzarles y edificarlos. Es testificar y hacer discípulos, es alcanzarles y edificarlos. Es llegar a otros con el amor y mensaje de Dios, aquí cerca y por todo el mundo. Es dejar su huella. Entonces,
Ya para la aplicación final del mensaje. Todavía. Ahorita te voy a sanar. Ya, un momento. Ya. Número 1. No dejar huellas que hacen más daño. Sufriendo en la iglesia, sufriendo por ahí, y comentarios, y criticando, y cosas por el estilo, y hacemos más daño. No. Eso es dejar huellas negativas. Robar, estafar, criticar, murmurar, falta de amor, creer que eres superior, mejor que otros, comentarios, dividir. Todos son huellas que dejamos, pero son huellas negativas y hacen mucho daño. No hagamos eso. No ser un mero espectador. ¿Cuántos años has trabajado al lado de tu colega, tu compañero en el trabajo? 15 años. ¿Alguna vez le has testificado? ¿Alguna vez le has invitado a la iglesia? No. No dejamos ninguna huella sobre su alma eterna. Yo diría que tú no conoces, que yo no conozco a esta persona. Sí, la conozco 15 años, pero nunca he dejado una huella eterna para Jesucristo sobre su alma. Nunca. Somos vecinos 12 años y nunca hemos testificado, compartido, invitado. Diría, tú no conoces a tal persona. Sí, es mi vecino desde hace 12 años. No dejamos ni una huella sobre esa persona. Ni una huella. Espectador. Lo que tenemos que hacer es dejar nuestra marca. Tu huella es única. Es única. Yo no dejo huellas sobre otros por ti y tú no dejas huellas sobre otros por mí. Cada huella es única. Dejamos huellas o no dejamos huellas, pero yo no puedo hacerlo por ti ni tú por mí. Y yo creo que cuando dejamos huellas con actos de amor y el mensaje de Dios son permanentes. Yo creo que son permanentes. Y creo que no se borran esas huellas. Ahora, Dios determina qué fruto va a producir de nuestras huellas. ¿Amén? ¿Me entienden? Pero la cosa es dejar huellas de amor y la palabra de Dios. Y vamos a ver, tengo un videoclip de 2 minutos y vamos a ver si sale. Puedes sentarte ahí, pero después te voy a llamar para terminar. Él es Andrés. Andrés se convirtió en seguidor de Jesús hace 2 semanas. Aún sigue dando sus primeros pasos. Se hizo creyente aparentemente por Carla, y ellos no se conocen. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, veamos cómo sucedió. Carla amaba a Jesús desde muy temprana edad y durante la universidad su vida fue de gran impacto a sus amigos. A pesar de que los estudiantes se exponían a muchas tentaciones, ella no fue parte de eso. Ella estaba comprometida con su fe que inspiraba a su amiga con quien ella vivía. Liz le confesó a Carla que ella quería tener eso que le hacía tener esa fe, y ella creyó. Años después, en el primer trabajo de Liz, conoció a Jorge. Jorge fue atropellado por un conductor alcoholizado cuando él tenía 13 años. Él aún tenía resentimiento y coraje por lo sucedido. Jorge y Liz se hicieron amigos y no pasó mucho tiempo cuando empezó a ir a la iglesia con Liz y su esposo. Después de un tiempo, en la búsqueda de respuestas, le entregó su vida a Cristo. Jorge se convirtió en un conferencista. Cuando él se convirtió en creyente, Jorge tuvo una nueva perspectiva de la vida. Expresaba públicamente y sin rencor lo que le habían robado y lo agradecido que estaba por la segunda oportunidad que se le había otorgado. Un día él compartió sobre cómo superar las dificultades y escoger la alegría. Fue un mensaje que tenía tanta pasión que inspiró a las personas a compartir su video en internet.
El video de Jorge también inspiró a Mario. Si alguien realmente necesitaba ser inspirado, era él. Tenía muchos problemas. Vivía como un esposo indiferente, un padre ausente y un pésimo amigo. Nadie lo odiaba más de lo que él se odiaba a sí mismo. Todo eso cambió el día que miró a Jorge en ese video. Él rindió su miserable vida a Dios y fue transformado. Ahora él sabía lo que tenía que hacer. Mario trabajó duro para rescatar a su familia y al mismo tiempo empezó a trabajar con jóvenes adultos que se encontraban en peligro de echar a perder sus vidas. Uno de esos jóvenes era Andrés. Andrés nunca conoció a su padre. Siempre estaba brincando de una mala decisión a una peor. Por eso mismo siempre tenía problemas con la ley. Nadie le había enseñado cómo tener una vida digna. Y todo eso terminó cuando conoció a Mario. Él se convirtió en la figura paterna que Andrés nunca pudo tener. Y con él aprendió sobre honestidad, autocontrol, integridad y de dónde venían todos esos principios. 2 meses después, Andrés realizó un acto público de su fe en Cristo. Y por supuesto, Mario estaba ahí. Ahora puedes ver la conexión. Andrés fue impactado por Mario, que fue influenciado por Jorge. Jorge recuperó la alegría con Liz, que conoció a Jesús gracias a Carla. Gracias a que Carla compartió su fe, la vida de Andrés fue transformada. Interesante, estas dos vidas conectadas no se conocen y nunca se conocerán. Bueno, en el cielo se van a conocer, hermano. Entonces, huellas, no, párate aquí, huellas. Ahora, yo no digo que que Cristo hace esto, es simplemente un ejemplo, ¿me entienden? Pero ¿cómo sería si Cristo revisa cada alma que va a la eternidad? O la persona va a la perdición por no recibir a Cristo y confiar en Él, o la persona va al cielo por fe había recibido a Cristo. Pero ¿cómo sería si Cristo revisa cada alma que va a la eternidad porque quiere saber quién dejó huellas sobre esta persona? Y quiere ver quién dejó. Inconverso, pero se testificó. Creyente, se testificó. Pero Cristo quiere saber las huellas de quienes están sobre este alma. Y lo que me impacta a mí y te pregunta a ti, ¿sobre cuántas almas va a encontrar Dios tus huellas? Y no huellas negativas. ¿Sobre cuántas almas en su trabajo, barrio, familia, colegio, universidad, cuántas almas van a llevar tus huellas y que Dios produzca fruto según su voluntad? Oramos. Amado Señor, dependemos de ti, pero sí tenemos que imitar tu ejemplo. Rogamos, Señor, que nos perdones por ver a la gente simplemente con vista física. Ayúdanos a cultivar la vista espiritual que tú tienes, que tú demostraste en la palabra a tus discípulos, a nosotros. Tú nos ves con esa vista espiritual. Nosotros tenemos que ver a la gente como almas, ovejas perdidas, gente necesitada, no como un fastidio, obstáculo. Rogamos, Señor, que nos perdones. Ruego, Señor, que nos ayudes a cultivar esta vista espiritual. Ayúdanos a extender nuestras manos con actos tangibles de amor y también con tu palabra, porque tú sí quieres tener y llevar una relación íntima con cada persona. En el nombre de Cristo. Amén.